Juan Antonio le corresponde hablar sobre el complemento de brecha de género, que ha sustituido al famoso complemento por aportación demográfica con toda la cantidad de problemas que ha generado. Y bueno, es un tema muy interesante al que únicamente le remitimos para que nos hable. Muchísimas gracias, Juan Antonio, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación para participar en esta jornada. Son unas jornadas que al comienzo me interesaron mucho y para mí es un honor participar y compartir mesa con las personas que me han precedido en el uso de la palabra, que son verdaderas autoridades en la materia. Bueno, es una materia que a mí también me ha ocupado mucho el último año, específicamente el complemento por maternidad, pero también cuestiones ligadas al contrato a tiempo parcial, tema de integración de lagunas, en general, todo lo que son las cuestiones prejudiciales, como decía el profesor Gareth de Castro, están produciendo una verdadera convulsión, verdadera revolución en el derecho de la seguridad social. Yo también vengo siguiendo la pista en los últimos años. Pues bien, mi intervención se va a centrar en el tema del complemento por maternidad, a propósito de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han habido en la materia y las consecuencias y el impacto que han tenido en la jurisprudencia española y también en la práctica administrativa española, en los criterios del INS. Que no es una cuestión accesoria, porque puede que determinen esa actividad administrativa que hubo en una sentencia que está por venir y la verdad es que es bastante interesante. Pero antes de llegar a ese punto, pues un poco contextualizar, aunque realmente como el auditorio es tan cualificado, estoy seguro de que todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Se trata de este complemento por maternidad, así se llamaba, en el artículo 60 de la Ley General de Seguridad Social, esa era la rúbrica, introducido por la disposición final segunda de la Ley de Presupuestos para el año 2016, que como todo el mundo sabe, consistía en un complemento económico para las pensiones de las mujeres que hubieran tenido 2 o más hijos, en razón a su aportación demográfica. Las palabras en derecho siempre son muy importantes, pero en este caso quiero subrayarlo y empiezo precisamente contextualizándolo, aunque sea una obviedad, porque de aquí viene toda la problemática posterior, por los términos que se utilizan. Porque esta ley, cuando se aprueba, en el fondo, lo que pretendía era reducir la brecha de género, evitar que se mantuviese o tratar de compensar que hubiera esa enorme diferencia que había y sigue habiendo en los importes de las pensiones recibidas por los hombres y las pensiones recibidas por las mujeres, que son reflejo de la desigualdad que existe en el mercado laboral. Pero en ese momento, el legislador no quiso llamar a las cosas por su nombre y no aparece en ningún momento la expresión brecha de género, discriminación por género, no, sino que recurre a otra cuestión que ideológicamente quizás le era más cómoda, como la de la aportación demográfica. Y ese es el punto de partida de todos los problemas que vienen a continuación. Por tanto, más allá de las valoraciones de las sentencias que han ido produciéndose, quiero que quede constancia desde el primer momento que el causante último de todo de esta problemática que nos ha ocupado en el último año es el legislador español. Aprueba un complemento que tiene 3 límites. Límite subjetivo. Solo las mujeres dará lugar a una sentencia. En segundo lugar, límite objetivo. Pensiones de jubilación, viudedad e incapacidad permanente. Por tanto, no todas las pensiones, bueno, las más importantes. Pero de la jubilación excluye a la jubilación anticipada voluntaria y la jubilación anticipada parcial, aunque bueno, en el caso luego de que pasara ya la jubilación total, ahí sí lo recibiría, ¿no? Por tanto, segundo límite, que también da lugar a una segunda sentencia, aunque en un sentido opuesto, como ya adelantó el profesor Gareth de Castro, como que prácticamente me va a ahorrar hablar de ella y centrarme solamente en la primera. Y hay un tercer límite, que es el temporal, y es que solamente se aplica a las pensiones causadas desde el año 2016. En derecho de la seguridad social es habitual poner límites, edades, cifras, y por tanto ahí no ha habido nadie que lo cuestione a nivel de tribunal, a nivel de cuestión prejudicial, porque sí han habido algunas sentencias en otra instancia en las que han habido personas que han pretendido que se extendiera más allá de esa fecha sin resultado positivo. Realmente el esquema de mi exposición está en esta diapositiva, en la que en una columna aparecen reseñadas las cuestiones prejudiciales presentadas,
tres, tres, de las 130 y pico que decía el profesor Garate Castro, tres, en la segunda columna, ¿de qué? ¿Qué es lo que se cuestiona? Si realmente hay una discriminación directa o indirecta, ¿sobre qué? Y la tercera y cuarta columna son las que corresponden a las sentencias que han habido tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Supremo. Esto es una especie de mapa, para no perdernos. A este mapa volveré de vez en cuando cuando tenga la sensación de que me estoy metiendo en algunos vericuetos, para no perder la perspectiva. Pero como vemos, realmente hay tres cuestiones que se han planteado. Una principal, que es la discriminación por motivo de género de los hombres, no de las mujeres. Cuestión a la que, como todos sabemos, se le da respuesta en la sentencia del TJUE del 12 del 12 del 19 y que genera un verdadero descalabro judicial de los Tribunales Superiores de Justicia, con sentencias muy contradictorias y que finalmente acaba resuelto, por tanto, un frente que se abre, un frente muy importante y que acaba cerrado con distintas sentencias, aunque no un frente cerrado del todo. Porque realmente podríamos decir, dentro de esta problemática hay tres frentes. Hay tres elementos de conflicto, tres elementos de sentencias contradictorias, cuestiones problemáticas. La primera, la de la retroactividad, que sí que está ya cerrada. El problema de la retroactividad. En segundo lugar, que hay un frente que está abierto, el de la posible compatibilidad de dos complementos por maternidad en caso de que haya concurrencia de dos pensionistas que por un mismo hijo, por un mismo causante, solicite, por tanto, complemento por maternidad el padre y la madre. Lo que ha venido a llamarse la unicidad del complemento. Ese frente está abierto todavía. Y hay un tercer frente que se abrió y ha quedado también cerrado, que es el caso de la incapacidad permanente, que se revisa el grado, cuál es el momento del hecho causante. Estos tres frentes derivan de la primera cuestión prejudicial presentada, que es la que me va a ocupar prácticamente toda la exposición. Luego hay otro conflicto que ya ha adelantado el profesor Garate Castro, que era el tema de las jubilaciones anticipadas voluntarias. Ya él ha adelantado cuál es la solución. Y hay otro tercer punto abierto hasta el punto de que todavía no hay sentencia. Una cuestión prejudicial presentada precisamente por el TSJ de Galicia, en la que, a propósito de la actitud de la Administración de la Seguridad Social Española, presenta una cuestión prejudicial cuestionando si hay discriminación ya no en la legislación española, sino en la práctica administrativa española. Y planteando si corresponderían indemnizaciones por esa especie de negación o rechazo de la Administración de la Seguridad Social Española a lo que dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el año 2019. Y ya, para cerrar las cuestiones que pregunta, pues la famosa, el clásico dilema que nos ha ocupado tanto de hasta cuándo se retrotraen los efectos económicos del complemento reconocido al varón, ¿vale? Que ya resuelto el Tribunal Supremo, pero que ahí tiene la pregunta que le llegará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, dentro de este mapa nos vamos a situar en el primer nivel de problema derivado de la discriminación hacia los hombres. Esa es la principal cuestión en la que me voy a centrar. El otro son cuestiones marginales, en este punto todavía, ¿no? Pues bien, el punto de partida es si esta normativa, que como he dicho, se limitaba, acotaba como beneficiarias a las mujeres que hubieran tenido 2 o más hijos y percibieran una pensión, era discriminatoria para los hombres. Y para eso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se hace 3 preguntas, realmente no están en la sentencia estas preguntas, sí están las respuestas, que son las que en esta diapositiva indico entrecomilladas, pero que vienen a dar respuesta a 3 cuestiones muy básicas y de sentido común. La primera es que ¿por qué se le da a las mujeres y no se le da a los hombres? Porque perfectamente podría haberse dado el complemento a las mujeres y no a los hombres y no ser discriminatorio si hubiera un argumento de peso que lo justificara. Y en ese caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que hace es leer la literalidad de la norma.
es lo que hay que hacer, interpretar, bueno, en primer lugar, el sentido literal de la norma. Y la norma dice claro cuál es el fundamento. Dice la aportación demográfica. Esa expresión, que en el fondo es un eufemismo para no querer utilizar el reconocimiento de que hay brecha de género, como luego ya se ocurrió con la reforma después de todo este problema, por no utilizar la expresión brecha de género o desigualdad salarial o discriminación, por no hablar claro, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice, bueno, si hay aportación demográfica, que yo sepa, para engendrar a una criatura, engendrar a un hijo o una hija, hace falta un padre y una madre, con lo cual la aportación la hacen los dos y se le reconoce solamente a las mujeres. Entonces, eso ya lo deja al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un poco sin argumento, porque bueno, aquí los dos tienen este tema, pero bueno, puede haber otro motivo, y es que solamente se le da a la mujer porque ha tenido un hijo, por el tema biológico. Vamos a buscar un argumento objetivo, porque los padres y las madres contribuimos a que nazca una persona, pero reconozcámoslo, yo como hombre lo reconozco, yo no me quedo embarazado, yo no tengo el parto, yo no sufro las consecuencias del parto, a ver si efectivamente los dos contribuyen a la aportación, pero la contribución que hace la mujer hay que compensarla más que la del hombre. Estoy seguro que muchas mujeres ese argumento lo hubieran comprado. Pero sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice, no, es que eso no se valora, porque también se protege la adopción. También se protege la adopción, con lo cual el hecho del parto es algo circunstancial. Segundo elemento donde podría agarrarse, también lo desprende. Dice, bueno, vale, hombres y mujeres aportan, da igual que haya parto, porque también se cubre la adopción, pues vamos a un tercer elemento, que es las consecuencias. Y es que, claro, realmente puede ser parto, puede ser adopción, pero todos sabemos que las mujeres se implican más que los hombres y eso tiene unas consecuencias, porque requiere un tiempo para que ejerzan cuidado, reducción de jornada, etcétera, etcétera. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que, no, que realmente no hay que probar que la mujer que recibe el complemento ha estado cuidando a los hijos. Con lo cual, se queda sin argumento. Y al quedarse sin argumento, pues el resultado es realmente poco deseable. Porque no hay una sentencia que se dicta en clave de género. No hay una ausencia total de la perspectiva de género. Y eso sería un pequeño reproche que habría que hacer al TJUE. No hay perspectiva de género en esta sentencia, pero es que realmente tenía pocas oportunidades con la redacción original de la ley. Hay que reconocerlo. Sea como fuere, se dicta esta sentencia en diciembre, a mediados de diciembre del 19, y se publica en febrero del 20. Pero ya los medios de comunicación dan noticias de la sentencia y se produce lo inevitable en los meses sucesivos. Y son miles, y no exagero, soy andaluz, pero no exagero en este punto, miles de reclamaciones al INS y al Instituto Social de la Marina, demandando, y también a clases pasivas, al Ministerio de Hacienda, a clases pasivas también, demandando el complemento por maternidad. Reclamaciones a las que sistemáticamente el INS, la entidad gestora que corresponda, las rechaza. De hecho, antes de que se publique la sentencia, el 31 de enero, publica un criterio en el que dice, quieto, estamos en una guerra, nos viene un frente tremendo, todos en la misma posición, no nos movemos ni un ápice, como si no se hubiera producido la sentencia, como si vivieran en un mundo paralelo, dice, solamente se lo vamos a declarar a las mujeres. Eso sí, bastaba. Y vamos a ejecutar las sentencias que perdamos. Bueno, eso dice el criterio, una cosa sorprendente, hombre, ya el colmo, ¿no?, de que no ejecutan las sentencias que pierden, ¿no? Entonces la administración se mantiene en su lugar, pero todos los tribunales, obviamente, en el momento, bueno, hay alguna sentencia que no, había una del TSJ de Murcia, inicialmente que no, que llegó al Tribunal Constitucional, pero hay una excepción. La inmensa mayoría de los tribunales hacen lo que tienen que hacer, y aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y reconocérselo a los hombres. Ahora, con eso no está el tema resuelto. Ahí se abre una casuística que es la que ha generado
toda la problemática, casuística respecto al tema de la retroactividad, etcétera, etcétera, que es lo que vamos a ir un poco desgranando, ¿no? Pero en esta vorágine de reclamaciones, que es un tema curioso, en esta vorágine de reclamaciones, la mayoría de los supuestos son de libro, pues personas, hombres, que habían percibido su hecho causante era del año 2016 a febrero de 2021, que es cuando luego se aprueba la nueva norma, pero como digo, en esta vorágine de reclamaciones se le cuelan al INIS algunas reclamaciones absolutamente disparatadas que finalmente los tribunales SJ le tienen que conceder el complemento por cuestiones procesales. Me explico. Por ejemplo, personas, hombres, cuyo hecho causante era antes de 2016, pero reclaman y el INS, ante la vorágine de reclamaciones, tiene una respuesta estándar que ve que es un hombre y no entra a mirar más datos. Y no entra a ver que es el hecho causante antes de 2016. Y en lugar de rechazarla, alegando, entre otras cuestiones, que el hecho causante antes es anterior a 2016, pues da su respuesta estándar, que podríamos decir es negar la mayor, niega la mayor, y es, no, al hombre no se le da el complemento. Eso llega luego al juzgado de lo social, y sobre todo llega a la sala, y cuando llega a la sala, los servicios jurídicos de la Seguridad Social alegan y dicen, no, pero es que mire usted, vamos a no discutir qué es hombre o mujer. Es que esto es de antes de 2016. Claro, cuando llega a la sala, eso va a introducir hechos que no se habían discutido previamente. Y por razones procesales hay sentencias de DSJ que le dan un complemento a alguien que tuvo la prestación antes de 2016. O incluso hombres que tenían una jubilación anticipada voluntaria. La hay. En España hay hombres con una jubilación anticipada voluntaria que están cobrando el complemento. Que para Mainri, cuando uno mira la casuística, la mayoría de los supuestos son pensiones que estaban prácticamente en el máximo. Pensiones muy altas. Y ahí están con el complemento ensanchando aún más la brecha. Y luego otros casos de incapacidad permanente que ahora prefiero no referir porque luego lo voy a tratar de manera más específica. ¿Qué ocurre ante toda esta litigiosidad? Pues que hay casuística de tres tipos. Me vuelvo de nuevo al plano general. Litigiosidad relativa, ¿vale? Le reconocemos el complemento a alguien que se había jubilado ya hace 3, 4 años. ¿Desde cuándo cobra el complemento? La gran duda. ¿Hasta cuándo retrotraemos los efectos económicos del complemento? Primer tema, ¿vale? Pues bien, respecto de esta cuestión, hemos dicho que los TSJ, la prácticamente mayoría, todos coinciden en que, vale, hay que dárselo al hombre, no hay ningún tipo de problema. Pero se generan corrientes muy contradictorias, incluso dentro de la misma sala en ocasiones, con criterios divergentes, que podríamos sintetizarlo en 4 tendencias, aunque realmente son 3, porque la cuarta que aquí enumero es excepcional, es rarísima encontrársela. Yo tengo una publicación en la que analizo al detalle cada una de estas tendencias, indicando la sentencia en particular, que son cientos de sentencias de los tribunales superiores de justicia. La primera opción, retroactividad al momento del hecho causante. Segunda opción, retroactividad pero solamente 3 meses antes de la solicitud. Tercera opción, retroactividad hasta la fecha de publicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y la cuarta, que digo que es prácticamente anecdótica, retroactividad al momento en que se solicitó el complemento. Voy a dar una pincelada de los argumentos de cada uno de los criterios, porque realmente ya todo esto es pasado. No tiene demasiado sentido, porque ya está la sentencia del Tribunal Supremo y esto es recrearnos un poco en algo nostálgico ya, en ver qué podía haber ocurrido, qué argumento tenía más valor, ya da igual. Primera opción, retroactividad total. Argumento. Bueno, aquí la duda es, bueno, se aplica el artículo 53 de la Ley General de Seguridad Social, que indica que la retroactividad es 3 meses, salvo que haya un error aritmético, y dicen los tribunales que se apoyan en este punto. Bueno, aquí la retroactividad es 3 meses,
cuando lo que hay es una nueva solicitud, tal, pero si los hechos son los mismos, lo que hay ahí es, podríamos decir, un error de aplicación, como podría ser un error aritmético, un error material, y que hay que reconocerlo pues, retroactivamente. Y entonces, lo que dice que si los hechos no han cambiado, y es, ¿usted tenía un hijo? Sí. Si usted tenía un hijo, ¿por qué no pidió el complemento? Pues la respuesta es que las solicitudes, los impresos del INS, no permitían que los hombres solicitaran el complemento. Entonces, ¿los hechos han cambiado? No. Por tanto, la retroactividad tiene que ser al momento del hecho causante. Y además se arman de un segundo argumento. Y es que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tienen efecto estu. Por tanto, no desde que se dictan, sino que es cómo tendría que haberse interpretado una normativa en cualquier momento, desde que esa norma se aprobó. Entonces tenemos primer criterio. Segundo criterio, 3 meses, únicamente desde el momento de la solicitud. Y aquí dan argumentos algo más variados, algo de distinto calado, ¿no? Por un lado, indica que aquí no hay ningún error material. Es decir, el mismo argumento del artículo 53.1, pero dándole la vuelta. Aquí no hay ningún error material. Aquí lo que hay es un cambio de criterio. Por tanto, aquí no es, digamos, que los hechos son inalterados. Aquí lo que hay es una nueva reclamación. Hemos dicho que el solicitante no podía pedir el complemento. El hombre no podía pedir el complemento, porque en su impreso no venía esa posibilidad. Entonces, ahora se le está reconociendo de oficio, ¿no? Tiene usted que volver a pedirlo. De modo que lo que hace es un nuevo acto administrativo, se inicia tanto un nuevo expediente, lo que hay una reclamación nueva. Y esa reclamación, cuando se resuelva, tendrá un efecto retroactivo de 3 meses, como siempre ocurre. Se apoya en una doctrina del Tribunal Supremo respecto de la incapacidad permanente total cualificada, de personas que piden la cualificada después de haber pasado un tiempo desde que ya habían cumplido por los 55 años, ha pasado un tiempo, bueno, no pretenderá usted que se lo retrotraiga cuando cumplió 55 años. Entonces, cuando lo ha pedido. Y él aplica la misma lógica, ¿no? Y por tanto, pues dice que es solamente 3 meses. Y un cuarto argumento, dice que el acto original no se ha modificado. La resolución administrativa original, ese acto administrativo, pues no es nulo, no es nulo. Ni siquiera la sentencia del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional algo, una situación administrativa que es firme, la va a declarar nula. Por tanto, tampoco lo va a hacer una del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tercer criterio, tercera opción, que es en la que se apoya el INS. Se apoya en un artículo de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el artículo 32.6, porque se apoya en ella ante la carencia en nuestro ordenamiento de una norma que dijera claramente cuáles son los efectos de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque sí lo hay del Tribunal Constitucional, desde la fecha de la publicación, pero no del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero en nuestro derecho sí hay un artículo que habla de los efectos de la publicación de una sentencia del TJUE, que dice que la sentencia que declare que una norma es contraria al derecho de la Unión producirá efectos desde la fecha de su publicación. Un tema resuelto desde la fecha de la publicación. Sin embargo, como ya veremos, hay una interpretación sistemática que considera que realmente ese apartado no se refiere a las situaciones que estamos viendo, sino a materia de responsabilidad de la administración, una cuestión que luego abundaré con el pronunciamiento del Tribunal Supremo, ¿no? La última no merece ni la pena comentarla porque son 4 sentencias aisladas. Pues bien, durante todo este periodo temporal en el que hay cientos de sentencias de los TSJ, miles de sentencias de los juzgados de lo social, el INS se mantiene en su sitio, se mantiene aguantando la embestida del enemigo, entre comillas, en ese frente, aguantando la embestida y rechazando todas las solicitudes que se le formulan en vía administrativa, pese a que sabe que luego pierde el juicio, lo cual hay quien plantea que se actúan con mala fe. La administración actúa con mala fe, porque lo que hace es desanimar a los solicitantes para obligarlos
a abrir un procedimiento judicial con el coste que eso tiene. Porque en ese año hay muchos bufetes de abogados que se hacen de oro con estos procedimientos. De hecho, aparecían incluso anuncios de despachos. Hay en Sevilla, que yo vi un anuncio, un despacho de abogados, en los medios de comunicación, anunciando a la gente que le llevaban el tema del complemento por maternidad a los varones, con una garantía de éxito tremenda, ¿no? Bueno, ganaban la serie. Pues bien, la Seguridad Social se mantiene en esa frontera, en esa trinchera, mejor dicho, aguantando hasta que ya el número de sentencias que pierde tiene tal volumen que en diciembre de 2001 se rinde. Se rinde y saca un criterio en el que admite que vale, que se lo van a reconocer a los hombres, pero con unas condiciones. Trata de limitar los potenciales beneficiarios. Y dice, bueno, solamente si la mujer no estaba cobrando el complemento por maternidad. Algunos se quitarán. En segundo lugar, que el hecho causante haya tenido lugar de 2016 a la aparición de la nueva norma, febrero de 2021, no tiene ningún problema, pero siempre que no haya prescrito el derecho a solicitar el complemento. Prescripción de 5 años. Estamos hablando ya prácticamente de 2022, con lo cual los primeros meses de 2016 le está quitando la oportunidad de que lo solicite. Esto es un tema que no hay mucha controversia, pero yo creo que sí debería haberla, porque se aplica la prescripción de 5 años cuando el complemento, decía el artículo 60 de la Ley General de Seguridad Social, el complemento está sujeto al régimen jurídico de la pensión que complementa. Y la jubilación y la viudedad son imprescriptibles. Dice, seguirá el régimen jurídico respecto del nacimiento, duración, suspensión, extinción y, en su caso, actualización. Y dice el criterio del INS. No ha mencionado la palabra prescripción. La prescripción es una institución que está muy lejana del nacimiento. Bueno, pues aplica eso. El criterio administrativo lo aplica. ¿De acuerdo? Y por último, dice, de acuerdo, se lo vamos a reconocer a los hombres, pero solamente 3 meses. 3 meses. Y nunca más allá de la fecha del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues bien, esto era diciembre del 21 y en febrero del 22 salen las primeras sentencias del Tribunal Supremo que la gente, estaba todo el mundo esperando como agua de mayo, para que clarificara la situación. Son 2 sentencias del mismo día, 2 del 17 de febrero, y las 2 tienen en común que la sentencia recurrida y la de contraste, la recurrida es una que apostaba por la teoría de los 3 meses y la de contraste fecha del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las 2 de contraste eran del mismo tribunal, del País Vasco, y la recurrida, una era de Cantabria y otra era de Asturias. En los 2 casos sucede lo mismo, y es que el pensionista, el que recibió el complemento, él no recurrió. Él, con la retroactividad a los 3 meses, se conformó. Quien recurrió fue el INS, que recurrió porque consideraba que las sentencias se pronunciaban a favor de los 3 meses y decía que no, que tenía que ser la fecha de la publicación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, el Tribunal Supremo, un tema procesal básico, pues solamente podía optar o por mantener la firmeza de la sentencia recurrida o por el nuevo criterio, pero no por un tercer criterio. De modo que estas sentencias perfectamente el Tribunal Supremo pues, podía haber mirado de perfil y dar la opinión de cuál de los 2 argumentos le parecía más favorable. Y lo hace, pero no se pone de perfil, porque desecha la opción de la fecha de la publicación del Tribunal de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la desecha, pero aprovecha para decir explícitamente cuál es su posición. Y dice que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tienen efectos en stun y, por tanto, esto quiere decir que tendremos que ir al momento del hecho causante. Ante estas sentencias, pues, el INS pues, se allana, obviamente, de modo que dicta un nuevo criterio diciendo que vale, que lo vamos a reconocer el complemento por maternidad a los hombres y desde la fecha en la que se complementa. Las resoluciones ya dictadas se revisarán a instancia, no de oficio, a instancia
de los interesados. Y en mayo, el 30 de mayo de 2022, hay otra sentencia en la que ya las dos sentencias de los TSJ que se ponen, la recurrida y la de contraste, sí se refieren una a la retroactividad al momento del hecho causante y la otra al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en ese caso ya el Tribunal Supremo pues lo que hace es reafirmarse en lo que dijo en febrero. Hace suyo los mismos argumentos y a partir de entonces se dictan una serie de instrucciones por el INS, nuevas instrucciones, en las que literalmente autoriza a allanarse a las demandas, cuando de lo que se hable sea de la efecto, autoriza a los servicios jurídicos a no poner recursos de suplicación y autoriza a no poner más recursos de casación. Porque si miráis la actividad judicial de los últimos meses, el Tribunal Supremo está dictando muchos autos de inadmisión de recursos de casación para la unificación de doctrina en materia de complemento por maternidad, porque ya está casada la doctrina. Por tanto, este es lo que decíamos el primer frente, la retroactividad. Muy rápidamente. Segundo frente. El segundo frente, una vez que ya le hemos reconocido el complemento y hemos visto los efectos temporalmente cuando lo damos, nos podemos surgir con otro problema. Y es, ¿qué ocurre si ya previamente la madre tenía un complemento por maternidad? O le reconocemos el complemento al padre y posteriormente la madre también lo tuvo. Que puede ser que el hombre se lo reconocemos de 2017 y la madre en 2018 pidió también un complemento por maternidad. Hay un complemento, hay dos complementos. Pues bien, absolutamente todos los criterios administrativos lo dejan claro. Un complemento por hijo. Uno por hijo. Todos los criterios. El último se ha publicado el 7 de noviembre, hace 2 días. El último criterio es una instrucción conjunta de la Dirección General de la Organización de la Seguridad Social y de los servicios jurídicos, deja claro. Un complemento por hijo. No, un hijo no da lugar a dos aportaciones, porque la aportación es de uno. ¿Ha aportado un hijo? Pues nada, simplemente un complemento, no dos complementos. Pero es un tema que está abierto, Los TSJ también tienen, obviamente, pues, como todo algo que está abierto, pues pareceres diferentes. Hay un criterio que podríamos decir minoritario. Hay algunas sentencias, aquí les pongo las que son, en las que dice que solamente cabe un complemento, como dice la administración. ¿En base a qué? Pues dice, de acuerdo, le ha reconocido el complemento a los hombres, pero no quiere decir que se perciba más de un complemento, sino que lo que dice es que la aportación la puede hacer el hombre o el padre o la madre, pero hay una aportación que se complementa. Por tanto, solamente uno. Mientras que la mayoría de los TSJ están inclinándose por admitir la compatibilidad. Por tanto, desechan la unicidad del complemento y admiten dos. ¿Qué argumentos dan? Pues hay uno que tiene mucho peso. Y es que si no lo admitimos así, estamos de nuevo discriminando. Es que resulta que hay una norma que te reconoce un complemento a ti, sea hombre o sea mujer, pero su eficacia está supeditada a que el hombre o la mujer previamente su pareja lo haya percibido. Con lo cual, pues se mantendría de facto la discriminación, porque implicaría que se neutralizaría el cobro por muchos hombres, pero ojo, también se neutralizaría el cobro por muchas mujeres. Además, hace una interpretación sistemática y dice, si el nuevo complemento de brecha de género expresamente ha dicho que no se pueden percibir dos, pues quiere decir que la normativa anterior que no lo distinguía, lo permite. Porque si la norma no lo prohíbe, si la norma no lo limita, no podemos hacer nosotros una interpretación restrictiva. ¿El Tribunal Supremo ha dicho algo? ¿Ha tenido la oportunidad? Sí y no. Porque en julio de 2022 este tema llegó al Tribunal Supremo. Pero no ha podido casar doctrina, porque la sentencia que se aportaba de contraste no era una sentencia, era un auto del propio Tribunal Supremo. De modo que el Tribunal Supremo, por mayoría, ha considerado que no podía casar. Y ello, pese al intento de la Fiscalía por argumentar que conforme al artículo 219 de la ley del régimen jurídico, de la ley de la jurisdicción social, pues
se permite casar en supuestos lo que sea difícil encontrar una identidad total, se desestimó. Y hay un voto particular interesante del profesor Semperio Navarro que dice que sí tenía que haber entrado a casa. No habla del sentido en el que se hubiera dictado, pero sí que hubiera casado, ¿no? De modo que, recapitulando rápidamente, hemos visto el primer frente, el de la discriminación hombre-mujer. Segundo frente, lo ha explicado el profesor Garete Castro, con lo cual yo casi que no quiero añadir nada, porque es que lo ha descrito a la perfección. Obviamente, es una autoridad en la materia. Y es que hay cuestiones prejudiciales y cuestiones prejudiciales. Y el juzgado social número 1 de Barcelona presentó una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, que le fue desestimada, preguntando si había discriminación dentro de la jubilación anticipada voluntaria de las mujeres respecto de la jubilación de las mujeres que no fuera anticipada. El Tribunal Constitucional le dijo que eso no era una cuestión digna de ser analizada, y hace un segundo intento al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya lo ha explicado el profesor Garate Castro, en el que le dicen que no, que eso tampoco lo van a analizar porque no es acreedor de esa cuestión. Y terminaríamos con un tercer frente que se ha abierto y estamos pendientes de que se resuelva. Aún no hay sentencia, que es la cuestión prejudicial presentada en febrero por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que, como he adelantado, plantea tres cuestiones. Uno, que si esa actitud que ha tenido la administración durante año y medio de maltratar a los administrados, porque sabiendo que iban a perder el juicio del INS, obligarlo a litigar, si eso ha sido discriminatorio. En segundo lugar, si ha sido discriminatorio, si procede una indemnización, que ya el sistema está sufriendo económicamente dar complemento de maternidad a miles y miles de varones, como para ahora además tenerlos que indemnizar. Todo por una mala redacción de la norma. Y en tercer lugar, pregunta por el tema de la retroactividad, que eso ya no importa. Conclusión, como empezaba, de aquellos polvos, pues estos lodos. Si la norma hubiera llamado a las cosas por su nombre, nos hubiéramos ahorrado un año y medio de litigios, de sentencias, de lo más variado, pérdida de tiempo, sobre todo pérdida de dinero. Ahora bien, no soy crítico solo con el legislador, también soy, ya lo he adelantado, crítico con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque era algo tan evidente, que era un error de los términos utilizados por el legislador, pero que el espíritu de la norma era el que era, que creo que podría haberse interpretado en una perspectiva de género. Y también soy crítico con el Tribunal Supremo, porque yo personalmente no comparto el criterio de que debe retrotraerse al momento del hecho causante. Yo ya tengo 2 publicaciones previas en las que he dicho que no, después salió la sentencia y me sigo manteniendo como el INS en la trinchera en mi posición, aunque sé que no es la del Tribunal Supremo ni la que comparte mucho, de muchos tribunales superiores de justicia, pero yo no considero que debía retrotraerse al momento del hecho causante. No, porque técnicamente hay un nuevo acto administrativo y, por tanto, esto debe retrotraerse únicamente 3 meses al momento de la solicitud, en mi opinión. Bueno, pues con eso finalizo mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. No sé si se oye. Sí, ahora sí que se oye. Bueno, la verdad es que estaríamos debatiendo sobre este tema, yo creo que hasta mañana, porque además estábamos aquí, Arantxa y yo comentando, nos parece que realmente, como acababas de decir tú, el problema, bueno, yo creo que se lo vamos a dar conjuntamente a todos, el TJUE se lo vamos a dar al legislador, porque el legislador, el objetivo de la norma no lo define bien en el primer complemento, ni lo viene a definir bien en el segundo, por mucho que le diga la brecha de género. No lo define bien porque lo dan los hombres cuando lo tengan que demostrar y a las mujeres se los da directamente. Y en realidad yo creo que la norma tendría que ir dirigida al que cuida. Oiga, vamos a ver, ¿qué estamos protegiendo? Estamos protegiendo al que está llevando el cuidado de los menores, el cuidado de los mayores. Teníamos que haber hecho así. Yo creo que el legislador se ha equivocado completamente al definir el objetivo, pero también es cierto que el TJUE, bueno, igual podría haber visto más allá, pero yo casi que estoy más por darle la culpa al legislador más que al TJUE. Ahí un poco discrepo de lo que dices tú, Juan Antonio, pero bueno, aquí desde luego la actuación después de
poco el embrollo que se ha hecho es impresionante. Es impresionante. Bueno, muchísimas gracias a todos. Es tardísimo. De verdad que creo que ha sido una jornada muy, muy interesante. Todas las ponencias, desde luego, creo que han sido interesantísimas. Muchísimas gracias a todos. Siento que no nos podamos extender más. Ya digo que ha sido... pues bueno, ha sido un placer contar con los ponentes de tanto prestigio y de tanto nivel que nos han acompañado hoy. Y bueno, la verdad es que es la última de las jornadas que hemos hecho, lo hemos hecho con gran ilusión. Hemos tenido participantes desde la disciplina académica, hemos tenido participantes de magistratura, magistrados, han venido pues bueno, de muchos sitios, han venido de Barcelona, han venido del País Vasco, han venido... Pues la verdad es que estamos de Galicia también. Bueno, me corrige Arantxa, todos los que han venido estos días y estas 4 jornadas que hemos podido organizar. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Esperemos que estas jornadas hayan servido para ilustrarnos a todos. Y por favor, Arantxa, di algo más. No, solo quería apuntar, porque sé que todos ya estáis cansados y los incluimos, pues que la grabación de las jornadas estarán disponibles en la página web cuando hayamos tenido tiempo un poco de procesarlas. Y como están disponibles las jornadas anteriores en esta misma página web que hemos dicho, y como saben todos los intervinientes, pues también va a ser objeto de una publicación las ponencias que nos remitáis. Aprovecho para decirle a quienes no nos la habéis remitido aún que por favor pues me la remitáis a fin de que pueda mandarlo cuanto antes a la editorial, pues que ya sabéis que las razones presupuestarias pues nos obligan a cerrar en breves días ya las facturaciones y los pedidos de este tipo. Y nada más, agradeceros de verdad a todos los presentes que habéis participado como asistentes también a las jornadas, a los que habéis participado como últimos ponentes en esta 4ª jornada y a todos los que han participado a lo largo de este proyecto de investigación, que la verdad a nosotras nos ha dejado muy satisfechas por el alto nivel de todas las participaciones y de verdad que os lo agradecemos muchísimo. Gracias y bueno, buenas noches ya. Por lo menos aquí ya es de noche. Buenas noches. Aquí también. Un abrazo. Buenas noches. Hasta luego. Un placer. Buenas noches. Muchas gracias a todos vosotros por compartir estos minutos esta tarde. Hasta siempre. Gracias.